De la tarde seguimos aquí en la arrancadera y como os comentaba hace un ratico, tenemos un invitado muy especial que viene a divertirse con nosotros y hablar un poquito sobre la actualidad política. Moncho García, que es el secretario general del PSOE de aquí de Gijón. Con él vamos a hablar de temas también de inmigración, el futuro de la ciudad, el polémico peaje del Huerna. Por supuesto también habrá tiempo pues para que él responda a preguntas de nuestros queridísimos oyentes. Sabes que nuestra línea telefónica está abierta al 684-636-277 si tú le quieres preguntar algo. Así que vamos a darle paso y vamos a darle la bienvenida a Moncho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, que ya soy veterano de la casa, aunque ahora ya hacía tiempo que no venía, la verdad. Pero gracias, ¿eh? Sí, yo creo que ya anduviste todos los franjes horarios de la Cheverísima. Tuviste la mañana, Yo tuviste... hice mañana, tarde y noche, y si decís el turno de madrugada, creo que también vendría. Sí, yo creo que recuperar aquella época, noches golfas a partir de las 2 de la mañana, yo creo que ahí También. También está. Además, se pueden decir cosas que no se dicen en otro horario infantil. Bueno, eso es verdad, ahí se puede tratar ya. A partir de las 10 de la noche acaba el horario Bueno, protegido. escucha, ahora ya no hay horario protegido, porque ahora todo se puede volver a escuchar, se puede escuchar a cualquier hora. Ahora ya es el consumo de televisión, de radio, de cualquier formato de audio y vídeo es totalmente diferente a hace unos años, ¿no? Sí, estábamos hablando ahora Exacto, que justamente estábamos comentando del ahora stream. del streaming, ¿no? Y el consumo que había y que ahora la gente ya prefiere más el streaming porque puedes verlo en cualquier momento, verla cuantas veces quieras Sí. y que ya está como sustituyendo un poco al tradicional, ¿no? Es que yo creo que el formato de la televisión, hombre, sigue teniendo mucho tirón porque tienes muchísima gente mayor, ¿no? Pero, digamos, encima en unas sociedades envejecidas como esta, pues tienes mucho Que me tirón vas a contar ahí. a mí que estoy en la TPA, que Pues soy eso, la población envejecida. exactamente lo que ve la gente mayor, ¿no? Pero yo creo que es verdad que los formatos van cambiando. La gente es muy inmediata, necesita las cosas cuando las necesitas, no puedes estar pendiente de otros horarios, de los horarios fijos de un programa de televisión, y el streaming te permite ver en directo si estás en disposición y verlo cuando te dé la gana, porque es cuando tienes tiempo, cuando estás la disposición para hacerlo. Claro. Pues como también que estamos siendo grabados y Oye, con te audio. te veo casi tan guapo como siempre, ¿eh? ¿Viste? Es igual y sin pareja igual, ¿eh? O sea, Bueno, sí, pero es que no se yo creo que nadie sabe lo que se pierde contigo. Exactamente. Eso, mira, ahí mi gran vendedor y mi gran representante es Monchu. Mira, otro que No te hagas eso porque luego si no tienes pareja parece que no funciono yo, tío. Claro, y es que me vendes mal. Tenemos que hablar de algo que está todo el mundo de Gijón y yo creo que de Asturias hablando, que es lo de ayer del Sporting. Sí. Y ese sí que hay que venderlo. No sabemos si vender bien o vender. ¿Qué te pareció ayer? Asier Garitano, el Sporting, ir ganando 3-0, acabar 3-4. Bueno, yo creo que, primero, es un equipo que no empata, ¿vale? Porque desde que está Garitano creo que no tiene ni un empate todavía. Y mira que llama Relu, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero bueno, para ser amarrero tendrías que conservar la portería cero, tendrías que tener unas garantías de tal. De hecho, lo que se vendía era la solidez del equipo, ¿no? Que la clave iba a estar en ser un equipo sólido, un equipo que no encajaba goles. Menos mal. No, ya te digo, pero es que te metan 4 en tu casa ya es grave, pero sobre todo cuando ya metiste Y tú 3 enculando al primero. equipo, ¿eh? Claro. Bueno, yo sinceramente creo que la afición del Sporting es incomparable, porque que haya más de 22.000 personas en una ciudad de tamaño medio, o de las pequeñas de las grandes, como es esta, que hay equipos de primera que no tienen ese nivel de socios, y se mantenga fiel la afición un año tras otro cuando no se llevan nada más que disgustos, a mí me parece alucinante. Pero además es que no son los 20.000 que están en el campo, los 22.000 o 24.000 o 25 o 30 cuando se llena, ¿no? Yo creo que es la ciudad entera. La ciudad entera está pendiente siempre del Sporting. Es decir, el Sporting prácticamente es todo el mundo. Sí, la verdad que le tienen mucho cariño Claro. aquí en la ciudad. Pase lo que pase, porque que superaron el golpe del ascenso del Oviedo, ¿eh? Que eso sí que fue. Bueno, eso fue muy duro. Eso sí que fue un eso yo que me toca trabajar unos cuantos días a la semana en Oviedo. El otro día cuando salgo por ahí y veo a la afición del Barça, yo deseando, digo, por favor, meterles una paliza deportiva, deportiva, pero bueno, muy contundente y tal. Bueno, al final no fue tan contundente, pero bueno, Bueno, pero perdieron. Yo que soy del otro bando y no voy a atar porque si no la gente enseguida se cabrea, yo disfrútelo mucho, el ascenso del Oviedo. Pero tú tienes. ¿Cómo vas a ligar? Siendo del Oviedo, Así no hay manera. ¿Cómo me gustaría tener una moza del Sporting para hacer la rabia? Sí, bueno, que no te Ojalá. preocupes. Escucha, yo siempre quise que hubiese un cruce, ¿no? Es decir, subir nosotros cuando bajen ellos, ¿no?
pero me da la sensación de que ellos iban a bajar, pero nosotros No, año no tiene pinta de que subamos. No tiene pinta. Tiene muy mala O pinta. bueno, o que estemos los dos arriba, que un derbi en primera tampoco está mal. Bueno, ¿no? a mí no me importa mientras ¿Viste? esté. Mientras nosotros estemos voy arriba. Voy a daros un dato importante. En los últimos 50 años, desde la llegada de la democracia a este país, que es, digamos, desde la entrada en la modernidad de este país, el Oviedo estuvo 23 años en una categoría inferior a la del Sporting. Sí. 23 años. El Sporting estuvo 3 años en una categoría inferior a la del Oviedo. Y este es el cuarto. No puede repetirse. No hay más. O sea, vamos a dar solo este año. Y el Oviedo de donde venimos, del barro. Y hablando de barro, vamos a meter. Vamos a entrar un poquito más al barro, sí. Vamos a meternos vamos en el barro. Y bueno, la radio latina por excelencia número 1 en Asturias. Que nos escuchan y la hacen gente no nacida en Asturias y gente nacida en Asturias. Ayer fue. Es la radio latina intercultural. Intercultural, sí. Ahí, y la de máxima difusión y que más países engloba, tanto de oyentes como de haciendo el programa de radio. No podemos dejar de hablar de la inmigración, de esto que ayer el PP anunció a bombo y platillo, de que propone limitar el ingreso mínimo vital a los inmigrantes y que solo se cobre quien haya cotizado y tenga permiso de residencia de larga duración. Y es un carnet de puntos bueno. Aquí Sí. ya ha pasado también el PP por aquí por la radio. Ellos lo ven bien, no sé cómo lo verás tú. ¿Tú crees, Moncho, pues que esas son propuestas realistas o solamente es un efecto llamada al voto como para Bueno, que la esas son solución del problema? propuestas, ya que estamos en términos de fútbol, son propuestas tribuneras. Son para la tribuna. Es decir, son para su público. Ajá. Ni siquiera para el público general. Son para su público y para el público incauto que cree las noticias sin contemplar la realidad. Es decir, las noticias también están sesgadas. Hay unas sensaciones generadas que no tienen nada que ver ni con la estadística ni con la realidad, de inseguridad relacionada con la inmigración, que es una estrategia diseñada por la extrema derecha para generar miedo. Del miedo se pasa al odio y el odio busca soluciones rápidas y de ahí a la violencia hay un paso. A ellos no les interesa llegar tanto a la violencia, pero sí a una sensación de miedo y de peligro. Entonces, que cuando tú tienes a la gente en esa tensión, generando expectativas, generando sensaciones contrarias a la realidad, como el tema de la inseguridad y demás, pues tú al final estás consiguiendo que esa gente esté presta a encontrar una solución. Y un partido responsable, muy de derechas, porque el Partido Popular es de los partidos más de derechas, más conservador que hay en toda Europa, en otros partidos ¿Más de que derechas. Vox? No, hablo de los partidos de la democracia cristiana, ¿no? Digamos que la Constitución Europea se hizo por dos tendencias ideológicas, la socialdemocracia y la democracia cristiana. No hablo del socialismo marxista ni hablo de la extrema derecha. Hablo de las dos tendencias mayoritarias que conformaron el diseño del mejor espacio, ya lo dijimos en otras ocasiones, el mejor espacio a lo largo de la historia y del tiempo en cuanto a igualdad y oportunidades, que es la Europa de los últimos 60 años. Bueno, eso se construyó así. Ahora hay gente disparando contra ese estado de bienestar porque limita sus capacidades de crecimiento y su, digamos, libertinaje, no libertad, porque la libertad, para ser libertad, tiene que ser para todos, si no, no es libertad. Sí, no es libertad. Son privilegios para unos y tal, ¿no? Y no confundir nunca libertad con libertinaje. Te acabo la reflexión. Yo creo que aquí, cuando uno dice esas cosas, cuando un partido conservador, el más conservador que digo de los partidos, de los que están en el Partido Popular Europeo, que es el Partido Popular Español, está rindiéndose a intentar buscar voto en un sitio que es el caldo de cultivo generado por la extrema derecha. Y dice esas cosas no porque sean realizables, sí porque se las creen, porque les gustaría tener un control de las cosas, porque a ellos no les preocupa, a la gente que defiende al Partido Popular, que la dirige como herramienta de sus poderes económicos, es decir, como herramienta, no para la gran mayoría, sino para la herramienta política que tiene el poder económico, que es lo que hace el Partido Popular. No le importa que haya gente que venga de otros países. De hecho, ¿quién contrata a la gente que está en Almería, en tal, trabajando en los subsaharianos sobre todo y del Sahel también, en unas condiciones pésimas? ¿Quiénes los contratan?
Son empresarios de derechas que luego votan a Vox y que meten a la gente en estas historias. No les preocupa que venga una persona migrante, sobre todo si es latina, porque como conoce la cultura y venimos de una tradición similar, pues oye, son ideales para meter en casa y que cuiden a tu madre, a tu padre, tal. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque ellos no quieren perder esa mano de obra que viene y encima es y tan barata. necesaria. Y encima es barata porque la gente que llega aquí viene de unas situaciones bastante complicadas en su país de origen, con lo cual tiene menos capacidad para sindicarse, menos capacidad para defender sus derechos como colectivo. Y eso le interesa a un empresario explotador, siempre le va a interesar a un empresario explotador. Y más problemas para agruparse, porque Claro. ya lo hemos visto aquí, que hay mucho problema para que hagan asociaciones, que Sí. se hagan comunidad, los que siempre estamos hablando, evita los guetos y más comunidad y más integración en la ciudad. Pero, por ejemplo, esto que nos decía ayer Feijóo y que decía de que priorizar, digamos, a la comunidad latina, porque como sabe el idioma, es más fácil de integrar a la cultura. No es también un poco sectario porque deja ahí a la comunidad rumana, a la comunidad inglesa, a la comunidad... Hay una parte de todo esto que es muy sencilla. Siempre hay un interés político en el manejo de la inmigración. Si tú eres una persona de izquierdas, si tienes una visión internacionalista, que no toda la gente de izquierdas la tienen, porque hay nacionalismo de izquierdas, aunque para mí eso es como decir que hay triángulos de 4 lados. Cuando una persona es de izquierdas e internacionalista, no diferencia más allá de las cuestiones administrativas en fronteras. La única frontera que se diferencia es entre quien tiene oportunidades, quien tiene derechos y quien no tiene ni oportunidades ni derechos. Entonces, esa es la única frontera que hay. Con lo cual, tú querer ponerle puertas al campo, es decir, a que la gente que aspire a tener una vida más justa, eso es imposible. Entonces, lo que tienes, es cierto que tienes que regularlo, pero una manera de regularlo es que los países que están en mejores condiciones ayuden al desarrollo de los países que están en peores condiciones, ¿no? Porque nadie quiere marcharse de su casa si tiene posibilidades de desarrollar una vida plena en su hogar, pero no es así. O sea, que por ejemplo abogas de que o sea, que los países, por ejemplo, invertir, por ejemplo, en Ecuador o en Colombia para que yo lo tengo claro. Haya prosperidad allí y que no tengan... Pero no porque no vengan, no. Yo te digo, nosotros tenemos capacidad de formar, tenemos una serie de empleos que no se cubren. Bueno, pues formemos allí para venir aquí. Y quienes no vengan, porque no todo el mundo va a venir aquí, quienes no vengan van a tener una formación para poder desarrollarla en su país y también ayudar al progreso en su país. Acabas de coincidir con Álvaro Queipo, que hoy es del PP de Asturias, dijo que había que formar, que está en Argentina, que había que formar en el país de origen. Sí, pero él lo hace para que la gente no llegue. Pensando solo en clave de trabajadores. Y yo lo que estoy pensando es en clave de desarrollo de país. Es decir, cuando tú tienes a la gente formada para poder trabajar en Europa, la tienes formada para desarrollar proyectos en su país. Y habrá que hacerlo como haya que hacerlo, es decir, becando a la gente, porque mucha gente, como toda la vida se hizo, a veces iban la gente, los niños en sitios donde había poco desarrollo, iban a la escuela porque allí por lo menos les daban de comer. Pues tendrás que hacerlo pues con becas, es decir, con los recursos económicos, con lo que sea, para asegurar la formación de la gente. Yo lo que quiero decir con esto es que nadie va a parar que la gente venga a buscar un espacio mejor para vivir y para desarrollarse. La única manera de controlar eso es que el desarrollo se extienda por el mundo, que la globalización, que fue económica, lo que acabó globalizando fue el capital, pero no los derechos. Entonces, el dinero se ha movido libremente, también con restricciones, pero se ha movido libremente para el beneficio de unos cuantos, pero los derechos no se han globalizado. Y no hay oportunidades de desarrollo en todos los países. Entonces, tú si quieres de verdad tener una inmigración ordenada, ¿qué quieres decir con ordenada? Es decir, que venga la gente que necesites. Bueno, tienes que darle los incentivos para que venga. Y yo creo que, fíjate, cuando te decía antes, por lo que te quería decir que se utilizaba políticamente, porque mira, cuando se habla de lo latino, para el empleador considera que es más cómodo, además hay una afinidad cultural, porque la barrera idiomática ya se rompe. Pero fíjate, por ejemplo, en la Cataluña de los años 90, 2000, desde Convergencia y Unió, que era el partido que gobernaba en aquel momento, de Pujol, Artur Mas, bueno, es un poco la base de la que hoy queda, bueno, con muchos matices, lo que queda de Junts. Buscaron una inmigración más saharaui y más subsahariana. ¿Por qué? Porque no preferían educarlos en el catalán y que no llegase gente hispanohablante. ¿Por qué? Porque tenían una visión ya sectaria de país.
Entonces preferían una inmigración que aunque tuviese esas dificultades, se potenció mucho más esa inmigración. Lo mismo que hizo Francia. Y mira lo que pasó. Claro, pero bueno, en Francia tiene su sentido, porque realmente habían sido potencia colonial y pues la gente habla francés. En Marruecos hablan francés y en Argelia hablan francés. Y, qué decir, y nosotros en el Sáhara, que tenemos una comunidad hispanohablante, la dejamos abandonada. Abandonada. Siempre, el Sahara siempre fue El Sáhara español. el Sahara español y siempre una deuda pendiente de que No, es que España abandonó es que el nosotros Sáhara. tenemos una responsabilidad, porque todavía se nos considera potencia ocupante. Entonces tenemos una responsabilidad como potencia ocupante de ese espacio. Y nosotros nos hemos ido distanciando de esa responsabilidad, ¿no? Pero yo a lo que voy es a que aquí el problema, porque se dicen muchas cosas, que es por las dificultades de convivencia, ¿no? Es verdad que cuando tú tienes culturas conocidas son más fáciles de que se conviva, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a mejorar la convivencia con algo que es inevitable? Es decir, que la gente va a venir con culturas distintas. La única manera de facilitar eso es invertir, y digo invertir, no gastar, en integración. Es decir, que la gente conozca esta cultura, que la gente se mestice también con la cultura que trae quien viene aquí. Y luego estamos hablando de, no, es que vienen de países muy atrasados, por ejemplo, con el tema de la religión musulmana y tal, ¿no? Bueno, de la inmigración latina viene también con un componente religioso muy fuerte. Hay un peso evangélico poderosísimo, ¿vale? En Europa la religión la tenemos como bastante apartada y superada, ¿no? Pero políticamente se está empezando a utilizar. La derecha, sabiendo que tiene esa base religiosa, la comunidad latina que viene allí está intentando apoderarse culturalmente de ese espacio, también con una lectura, digamos, anglosajona de individualismo, porque los regímenes de izquierdas en Latinoamérica no son socialdemocracia. Son un socialismo mucho más atrasado, mucho más marxista, en un principio, en un origen, cuesta mucho encontrar posiciones socialdemócratas allí. Entonces, cuando vienen aquí las personas que vienen de Latinoamérica, tienen que empezar a entender que el socialismo europeo, el socialismo democrático que construyó el estado de bienestar y lo que hoy es Europa, no es lo que ellos conocen allí. Pero eso la derecha lo aprovecha. En el caso religioso de los países que vienen del mundo musulmán, la cultura probablemente sea mucho más atrasada, pero no mucho más de lo que era en España hace 50 o 60 años, donde la iglesia lo dominaba todo, donde era un mundo oscuro, donde no se podía querer, amar, no se podía hacer prácticamente nada, porque todo estaba controlado por el poder religioso también, ¿no? Intentando Sobre todo imponer, el miedo, claro, sobre el miedo, todo, intentando imponer una manera de entender la vida, ¿no? Bueno, pues eso ¿cómo se superó? Con educación. Entonces, ¿cómo se va a superar con la gente que viene aquí? Pues porque los niños y las niñas se tienen que escolarizar, porque es un tema de salud pública que estén atendidos en el médico, porque si no se tratan, pueden coger una enfermedad y al no tratarse ellos, desarrollarla en la comunidad. Es decir, es una cuestión de facilitar las cosas. Y luego hay un problema que también hay que trabajar con toda la gente que viene. Pero se trata de trabajar, de invertir, no de poner pegas. Y es que cuando tú progresas, no puedes olvidarte de dónde vienes. ¿Tú vienes a salir adelante? Sí, pero tienes una responsabilidad con la gente que va a llegar detrás de ti. Porque eso pasó también en la inmigración interior, cuando la gente llegó de zonas muy, muy, muy pobres a zonas industrializadas en Asturias, en Cataluña, en el País Vasco, que se convirtieron prácticamente en nacionalistas vascos. Sí. Dice, pero oiga, pero si usted viene de la pobreza y de la miseria. Entonces, por eso es importante recuperar el concepto de conciencia de clase. Un trabajador, una trabajadora, una persona que necesita trabajar para vivir, sea como autoexplotado, es decir, porque tiene una empresa, o sea asalariado, no deja de ser un trabajador. Y tiene que tener esa conciencia de clase, porque si no es cuando empezamos a tener un problema. Y una de las cosas también, yo creo que vosotros como políticos, y ya lo dijiste también al principio, y ahora también el Partido Popular, que ya vino por aquí, por la radio, que costó 3 años en que viniera, es la palabra integración. Yo creo que una de las claves, porque por ejemplo, ahora en términos de Gijón, ¿qué idea podrías a lo mejor tener para la integración o como una ciudad pequeña? Ahora mismo estamos hablando a nivel nacional. Estamos hablando algo global, exactamente. Por ejemplo, comentabas mucho de poder hacer algo ya directamente desde el país de origen para que tuviera una formación para poder pues, desarrollarse tanto allí como aquí en el caso de que viene. Pero claro, muchas veces no podemos controlar el origen, sino qué podemos hacer
una vez ya estemos aquí, ya que no tenemos esas herramientas, ¿no? Mira, Y cómo podemos integrar, justamente mencionabas un poco por los idiomas, la religión musulmana, católica o evangélica, ¿cómo podemos hacer aquí o qué planteamos, qué políticas planteamos a la ciudadanía una vez ya estén aquí? bueno, yo creo que hay dos cosas. La primera, universalizar los servicios y las oportunidades. Es decir, los niños y las niñas, que son la base para poder transformar una sociedad y imbricarla y hacer que realmente se integre, porque cuidado que es lo que decimos con integración. Integración no es que tú abandones tu cultura para asumir la mía. La integración es que tu cultura y la mía convivan. Eso es otra cosa. Eso es clave, ¿eh? No, es que, claro, creo que el PP habla de integración de algunas cosas y a lo mejor yo no comparto ese concepto de integración. El concepto de integración es que tú no abandonas tu cultura, pero no agrede a la mía y yo no te agredo con mi cultura. Sino que uno con una cultura diferente pueda aprender a convivir con la cultura que hay aquí, ¿no? Eso es. Y luego está la norma y el consenso social que se va desarrollando cuando la gente lleva años aquí, se va compartiendo cosas y se va generando un nuevo modelo de sociedad que es normal, que se desarrolla como en todas partes del mundo cuando hay un mestizaje cultural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues que los derechos y los servicios sean para todos iguales. Eso para empezar. Y luego, igual que tú haces un proceso de apoyo cuando hay un niño o una niña con dificultades en el proceso de aprendizaje, pues lo tienes que hacer también con los adultos porque tienes que facilitarles el tema ideológico, tienes que darles una formación para la integración cultural, como digo, no para que abandonen su cultura, sino para que conozcan esto, para que conozcan la legislación, para que conozcan las costumbres, usos y costumbres. Y con los niños y las niñas tienes que facilitar romper esa barrera idiomática, pero la tienes que facilitar también con los adultos. Entonces, eso requiere formar a las personas. Y educar y formar a las personas requiere tiempo y inversión. No gasto, inversión. Porque tú estás invirtiendo en hacer una sociedad más justa. Entonces, esa es la clave. Si un niño tenga la condición que tenga, puede hacer una actividad extraescolar, no puede ser ni la barrera idiomática ni la económica la que le impida tener ese desarrollo. Si yo tengo un programa municipal que se llama 11×12, tengo que ser capaz de que todos los niños y niñas puedan participar de él. Si yo tengo un programa de escuelas deportivas, necesito que todos los niños y niñas participen. Y como hay a veces que no son condicionantes económicos, es decir, porque no es una cuestión de si tienes dinero o no tienes dinero, es una cuestión de condicionantes sociales. Y la falta de integración, es decir, la falta de conocimiento, la falta de habilidades para relacionarte con una cultura en la que te sientes minoritario, eso hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Como todo, con recursos, con personas, con educación de calle, con recursos. Al final es poner dinero y recursos. ¿Para qué? No es gasto. Es lo que digo, es una inversión en facilitar una relación. Mira, voy a contaros una cosa que ¿ves que el ayuntamiento el ayuntamiento no lo hace y de Gijón? No, ni lo está haciendo el ayuntamiento de Gijón y desgraciadamente tampoco lo estamos haciendo en el Principado. Es decir, en el Principado gobernamos nosotros y tampoco lo estamos haciendo. Esto es una cuestión de tener claro dónde quieres llegar como sociedad y que hay prioridades. Y a lo mejor una carretera es importante, pero la integración social a lo mejor es más importante. ¿Vale? En estos momentos que como estamos, sí. Nosotros necesitamos que haya mucha gente trabajando, que haya economía, que se pagan impuestos, que los impuestos nos permiten pagar servicios, que haya gente de trabajadores públicos dando ese servicio. Todo eso está muy bien, pero para que todos podamos colaborar en ese proceso de desarrollo de país que digo como concepto además de territorio donde estamos, ¿no? Pues para eso tiene que cuanta más gente haya aportando y en disposición de aportar, mejor. Pero bueno, quiero decir, mira, y sé que me enrollo mucho, pero mirar, aquí en el llano hay una comunidad latina cada vez más mayoritaria, ¿no? Más mayoritaria no es, digamos, es la inmigración más numerosa, ¿no? El barrio estrella, sí, ya está siendo... Hay gente mayor que solo ve la tele y se cruza con la gente latina en la calle. No le dijeron nunca nada, lo único que a lo mejor sean más ruidosos porque hay más gente en la calle, hablan más alto o lo que sea. Por cierto, como nosotros, ¿eh? Lo que pasa es que estamos hablando de gente mayor y tal, ¿no? Y entonces tiene una percepción, por lo que ve y escucha, de miedo. Y entonces genera una sensación de dificultades de convivencia. Pero tú vas al hecho concreto y no hay dificultades de convivencia. No hay un problema de convivencia en el barrio. No lo hay. Pero la sensación que puede tener gente mayor, que está mal informada, que no está... sí, pero luego... que no se integra... Pero luego, por ejemplo, nosotros ya sabes que teníamos un proyecto de integración del voluntariado para el inmigrante, pero es que luego la gente lo ve cuando tú tienes que ayudar a tu madre o que alguien cuide, tal, la gente empieza a mirar porque la cultura latina es muy suave,
muy en la manera, y una manera de integrar también es ayudando a la gente mayor y que la gente vea que la frase de la asociación es que el inmigrante no es el problema, es parte de la solución. El inmigrante es la solución porque estamos hablando de personas trabajadoras que quieren participar en la comunidad y eso siempre es una solución. Hala, 2 rápidas que me tengo que pirar. Eso. Estás hablando de convivencia, ¿no? Y hablemos un poco rápidamente, muy rápido, sobre la vivienda, ¿no? Porque sabemos que el acceso a la vivienda es un drama hoy en día. Sí. Desde el PSOE, pues, ¿qué medidas concretas veis así para poder solucionar un poco este problema? En la web del PSOE podéis apuntaros a la escuela de vivienda, que la vamos a hacer con expertos de toda España y con una eurodiputada este viernes. Por la tarde, desde las 4 de la tarde, estará la ministra de Vivienda, la ministra del Estado, y el sábado por la mañana. A ver, para mí es muy sencillo. El tema de la vivienda solo tiene una solución. Solo tiene una, pero no es rápida. Y para que poder las cosas urgentes habrá que atenderlas de otra forma. Es que tiene que haber más vivienda de titularidad pública en alquiler, no en propiedad. Uh-huh. Oye, nosotros tenemos preparadas una serie de preguntas sí. de que la audiencia pues ha estado mandando también. A ver si podemos responder, aunque sea un par de ellas. Tengo varias, pero aunque sea un par de ellas. Vamos Dispara y prometo volver. Buenas tardes, señor García. A ver, ¿me podría informar qué opina de la polémica con el soterramiento del muro? A ver, ¿debería eso replantearse o ya de una vez descartarse por completo? Muchas gracias. Preguntaba sobre el muro. Sí, bueno, es que yo una pregunta. Lo que hay que, la tendencia es a sacar los coches de allí, no a meterlos por debajo. Eso tiene unas dificultades técnicas muy grandes. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cuesta mucho dinero? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué gastarlo en eso? Yo creo que es verdad que el muro requiere un repensado, es decir, el diseño por la parte de arriba, y dejar una vía de servicio, pero no es una vía tampoco con mucho tráfico. Es una vía de alivio, con lo cual yo creo que eso sí que se puede dejar de momento, pero yo no me metería en esa aventura que pone en riesgo además, y hay estudios que lo ponen, que pone en riesgo también la cimentación de pisos por el nivel freático. O sea, es una cuestión complicada, carísima y que no merece la pena realmente. Y que podría tener otra viabilidad mejor. Claro, ¿no? Es que yo creo que esos recursos, que al final no van a ser menores, el problema es que todo eso fue una mentira de Foro. Foro se presentó con esa mentira y hubo gente que se la compró. Pero eso era una mentira. Hasta ellos mismos no hicieron nada hasta ahora, salvo sacar un contrato de 100.000 euros para unas catas, que en realidad es la manera de justificar en que no se puede hacer y en no hacer nada en 4 años, y no lo harían en 8 ni en 20 si gobernasen, que por cierto, en el 27 ya no van a gobernar. La última. ¿Quién va a gobernar? El PSOE. Muy bien. La última. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Últimamente estamos escuchando decir a la gente que los inmigrantes que llegan, en este caso a Gijón, reciben obviamente más ayudas que las propias personas que llevan años aquí cotizando. Me gustaría saber qué piensa usted y cómo se puede aclarar esta polémica. Pregunta más buena, ¿eh? Sí, la polémica se aclara rápido, dando información, es falso. Es como la sensación, ¿no? Sí, que hay, pero... Es lo que os decía de la seguridad también. O sea, tú tienes un barrio, por ejemplo, en la Calzada, hace unos años había una sensación como de inseguridad. Tú miras a la estadística y no la había. Pero la percepción es libre. Pero ese mensaje cala. Claro que cala. Cala porque se busca intencionadamente que cale. Porque si tú, que además está la inflación, está la dificultad de pagar una vivienda, que es carísima, si tú que estás trabajando no llegas, vale más decirle a alguien que la culpa de que tú no llegues es de uno que está abajo, como tú, que decir que es del que está arriba. Y aquí el problema entre la clase trabajadora es que suele mirar mucho a los de al lado y a los de abajo, y no mira que el problema está arriba. Aquí no hay, objetivamente, base para decir eso. Aquí, para tener un derecho, tienes que ser ciudadano o ciudadana. Otra cosa es que tengas una condición de refugiado. Es una condición de refugiado, entonces puedes recibir una ayuda, que para nada es en los términos en los que habla la derecha. No se trata de eso. Y yo lo que me pregunto es, si aquí tú tienes una persona que está trabajando, ¿es que tiene que tener sangre vieja española para poder cobrar el paro cuando acaba de trabajar? Oye, más es que me parece increíble, o sea, que la deshumanización con la que se trabaja este tema desde la derecha y la irresponsabilidad. Aquí no hay ningún beneficio por ser extranjero. Es más, si eres extranjero y llegas a España, tienes muchas más dificultades que un nacional para todo.
pero para todo por el acondicionamiento social, no por la legalidad. La legalidad te da la que te da tu estatus en cada momento. Pero es que estás fuera de tu país y estás llegando a un sitio diferente y tienes más dificultades, como las tiene simplemente una persona que se va de Madrid a Barcelona a trabajar y no tiene familia allí. Tiene ya dificultades. Entonces, seguir diciendo que por el hecho de ser inmigrante tienes unas ventajas superiores a cualquier nacional, eso es mentir. Punto. No, y además hay una regla muy, muy clara y una cuenta muy clara de somos más asturianos que personas extranjeras, ¿no? Pero tú vas a una oferta de empleo y 6 son extranjeros, 3 son asturianos, que van a... Algo pasa. Si somos más asturianos que extranjeros y hay desempleo, pero ¿por qué van más extranjeros? Sabes que hay sectores donde la gente no quiere trabajar. No, en todos. Yo necesito peluqueros, necesito instaladores de gas, necesito médicos. Y estoy hablando desde enfermeros con mucha titulación. Y en cofradores, cuando la burbuja inmobiliaria, un encofrador de aquella podía ganar en A una cantidad enorme y en B otra cantidad tanto. Ahora solo se paga lo de A, es decir, la mitad de lo que se cobraba antes. ¿Y quién lo admite? ¿Quién lo coge? Pues lo coge el inmigrante que tiene más necesidades. Exacto. Oye, yo estoy súper encantadísimo hoy con Moncho. Tenía preparado más preguntas que me mandaron por aquí. Las vamos a dejar ahí guardadas para cuando vuelvas, así que la visita ya queda obligada. Vas a volver. Tenía preguntas para divertirnos un rato y conocer un poco más a Moncho en su lado personal, pero lo dejamos guardado para otro día. La agenda hoy está muy limitada. O el lunes que viene o el siguiente. Venga. Y vengo con más tiempo. ¿Vale? Y también quiero que te comprometas. Si tenéis a alguien, no, Quiero que te comprometas también como partido, a ver si te voy a coger, de que todas las concejalías, todas las secciones de empleo, inmigración, vivienda, continuo, con todo el mundo pueda pasar por aquí, pueda explicar, que la gente pueda preguntando, Natalia de Igualdad. A cualquier concejal que llaméis del grupo municipal o a cualquier secretario de la ejecutiva que llaméis, vendrá. Vale, pues la invitación queda hecha. Sea del área que sea. ¿Vale? Porque así es una manera de acercar, por ejemplo, desde Pollos Pinky, el Cafetal, queremos que sean centros de opinión que puedan grabar sus preguntas y luego hacer también jornadas de puertas abiertas, de que la gente pues podáis conocerlos, conocer sus preocupaciones de... Yo estoy totalmente de acuerdo, pero os digo, antes de marchar, no me preguntaste si Garitano tiene que seguir o no. Sí. ¿Quieres que siga Asier Garitano como entrenador? Yo quiero que vuelva Javier Clemente. Oye, ya queda lanzada aquí su requerimiento. Agradecidísimos, gracias Monchu por estar aquí gracias con nosotros. De verdad. Nosotros seguimos aquí en La Arrancadera, son las 4:46 de la tarde. Moncho García nos ha acompañado hoy, hablamos de inmigración, un poco de vivienda. Así que nada, le agradecemos mucho por su cercanía. Esperamos tenerle pronto de vuelta aquí en la chéverísima Radio 98.9 FM.